Bien, tenemos entonces definido la demanda individual, es decir, la demanda de cada una de las personas. En este caso era la demanda de 2 personas alrededor de vaso de helados enfrentado al precio de los helados. Y la suma horizontal de esas demandas individuales era la demanda del mercado. Ahora vamos a tratar de describir mejor la función de demanda a partir de los desplazamientos que tiene la función. Veamos esto entonces. Vamos con los desplazamientos de la demanda. Y este gráfico, que como siempre son los gráficos que acompañan el texto del profesor Mankiw, lo que nos dice es que tenemos una función de demanda del mercado inicial, ¿no? Vamos a poner esta función de demanda, vamos a redibujarla, esta de acá, ¿no? Esta es la curva de demanda, entonces, de 1 o original. Y lo que nos dicen es que se enfrenta a una expansión de demanda. Por ejemplo, una expansión de demanda. ¿Cuál es la expansión de demanda? Implica un movimiento hacia la derecha, ¿no? Y este movimiento hacia la derecha va a hacer de que la curva de demanda ahora se encuentre arriba a la derecha de la anterior, ¿no? Arriba a la derecha de la anterior, y eso nos da esta otra gráfica de la función de demanda, la demanda después de una expansión. Pero también podría ser que un cambio no en su nivel, sino como una contracción de demanda, algo como lo que podemos dibujar aquí. ¿Ok? Entonces, acá hay una contracción de demanda y el resultado es encontrarnos nuevamente con una función de demanda, pero esta vez abajo a la izquierda, abajo a la izquierda. Entonces tenemos desplazamiento, ¿no? Esto significa, de un lado, la expansión de demanda. Esto es un tema de expansión de demanda. Y el segundo se conoce como contracción de demanda, ¿no? Sería una contracción de demanda, digamos, casos de la demanda del mercado, ¿no? Quiere decir de que dada la demanda de los individuos, dada la demanda del mercado, la situación puede cambiar. Si los individuos cambian su demanda, cambia la demanda total del mercado, la cual puede ser o una expansión, un incremento en la demanda, o una contracción, un decremento en la demanda. Ahora, ¿qué puede provocar eso? Habría que investigar cuáles son las variables que determinan o una expansión o una contracción de la demanda. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a ver en el siguiente video. En el siguiente gráfico, ¿no? A ver, un momento. Vamos a continuar con el siguiente gráfico. Ok. Que lo tenemos acá. Acá están las variables, entonces, que desplazan la demanda. Y es una serie de variables, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Es cambios en el ingreso, ¿no? Cambios en el precio de los bienes relacionados, cambios en los gustos de los consumidores, cambios en las preferencias. Parece que fuera lo mismo, gustos y preferencias, pero no. Preferencias son los cambios de la conducta del consumidor en el corto plazo, en términos de su preferencia por algo, mientras que los gustos son cambios de las preferencias también, pero en el largo plazo, ¿no? Es decir, la gente, por ejemplo, podría tener un cierto gusto por algún tipo de vivienda. Eso puede cambiar, pero en el largo plazo, ¿no? En el pasado las viviendas eran muy grandes, ahora son muy pequeñas. En el pasado eran viviendas propiamente dichas, ahora son departamentos integrando o grandes edificios. Y antes eran chalets individuales, ¿no?
Esas son a largo plazo. Preferencia de corto plazo es, no quiero Coca-Cola, quiero Pepsi-Cola, cambió mis preferencias. Y eso es corto plazo. Otra variable serían las expectativas. Y estas expectativas se refieren a qué es lo que el consumidor piensa que va a ocurrir en el futuro. Y puede referirse a qué va a pasar con mi ingreso en el futuro o qué va a pasar con los precios en el futuro. Y ambas cosas van a cambiar la demanda, ¿no? Y finalmente se considera el número de compradores, ¿no? Si aumentan los compradores en el mercado o disminuyen los compradores en el mercado. Todos esos son elementos que van a afectar a los desplazamientos de la demanda. Vamos a ver cómo empezamos con el tema del ingreso. Vamos al tema del ingreso. En el caso del ingreso nos encontramos con dos situaciones. Una, cuando hablamos de bienes que son normales, acá bienes que son normales, y otra, cuando hablamos de bienes que son inferiores. En el caso de bienes normales, lo que decimos es que hay una relación, lo que decimos aquí es que hay una relación directa entre, vamos a ponerlo así, directa entre el cambio en el ingreso y la demanda, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si el ingreso aumenta, la demanda aumenta. Si el ingreso disminuye, la demanda disminuye. Y cuando esto ocurre, a los bienes se le llama bienes normales, ¿no? En el caso de los bienes inferiores, la relación queda invertida, ¿no? Acá se dice de que la relación no es directa, sino la relación es inversa, ¿no? Entre el cambio en el ingreso y la demanda. En este caso, si el ingreso aumenta, la demanda por el bien disminuye. Y si el ingreso disminuye, la demanda por el bien aumenta, ¿no? La relación entonces está invertida. Bien, eso es entonces lo que tenemos para cambios en el ingreso. Vamos al cambio en el precio de los bienes relacionados. En el caso de los bienes relacionados, ¿no? Hay dos tipos de bienes relacionados en términos generales. Uno, los sustitutos, es decir, sustituyen al otro, y los otros son los complementarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bienes sustitutos, estamos diciendo si el precio del sustituto, atención acá, si el precio del sustituto sube, entonces la demanda del primer producto sube también. También vamos a ver qué significa eso, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, ¿no? Coca-Cola y Pepsi-Cola, ¿no? Y estamos preocupados por la demanda de Coca-Cola. Entonces decimos, sube el precio de la Pepsi-Cola, que es un sustituto. Bueno, si sube el precio de la Pepsi-Cola, la gente que consumía Pepsi-Cola deja de consumir Pepsi-Cola y empieza a consumir Coca-Cola. Por lo tanto, si sube el precio de la Pepsi-Cola, va a subir la demanda de la Coca-Cola, ¿ok? Y en ese caso se dice que los bienes son sustitutos, ¿no? En el caso de los bienes complementarios, la relación es diferente, ¿no? Si el precio del bien complementario, por ejemplo, sube, entonces la demanda del primer producto disminuye. ¿Qué significa esto? Los bienes complementarios son bienes que van juntos, ¿no? Uno puede decir café con el azúcar, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno puede decir el computador con un proyector, digamos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de dos bienes que son complementarios, el bien A y el bien B, y el precio del bien B sube, entonces ya no se va a comprar el bien B, disminuye la demanda, la cantidad demandada, pero tampoco se va a comprar el bien A, porque como van juntos, entonces cae la demanda.
Entonces tenemos, por un lado, cambios en el ingreso y vamos a tener bienes que son normales o inferiores, y cambios en el precio y vamos de los bienes relacionados, y entonces vamos a tener bienes sustitutos o bienes complementarios. Continuamos en el siguiente día.